Aquella tarde me parecía igual a cientos anteriores. La mesa grande, puesta con platos elegantes, la luz tenue del sol acariciando los muebles antiguos del salón, y ese aroma a comida casera que inundaba la casa, haciendo que todo pareciera perfectamente feliz. Desde afuera, éramos la pareja ideal, estable y madura, pero adentro, algo había comenzado a desgastarse en silencio, algo sutil, como una tela delicada que lentamente se deshilacha sin que nadie lo note hasta que la ruptura es inevitable. Mi marido, sentado al extremo opuesto de la mesa, sonreía distraído, comentando algún detalle insignificante del día con sus hermanos. Llevábamos 20 años juntos, y aunque aún lo quería, su presencia ya no despertaba en mí ese cosquilleo que sentía al principio. No era infelicidad ni rencor, simplemente era la silenciosa y dolorosa ausencia de algo que extrañaba más profundamente cada día: la pasión, sentirme deseada, la sensación excitante de ser nuevamente descubierta por alguien. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe, trayendo consigo una corriente de aire fresco y el bullicio inesperado de su voz. Entró sonriendo ampliamente, saludando con entusiasmo a todos los que estaban sentados alrededor de la mesa. Mi corazón dio un vuelco inesperado, una reacción absurda e inmediata que no pude comprender al principio. Él había cambiado mucho desde la última vez que lo vimos. El sobrino que años atrás partió hacia Europa siendo casi un niño, ahora regresaba convertido en un hombre atractivo, seguro y con una energía contagiosa que llenaba el salón. Nos saludó uno a uno, y al llegar frente a mí, me miró a los ojos con intensidad, manteniendo su mano sobre la mía un segundo más de lo esperado. Sentí un calor extraño que recorrió mi brazo y se instaló incómodamente en mi pecho. Aparté la mirada, fingiendo normalidad, pero por dentro sentí como algo en mí empezaba a ceder, como una puerta oxidada que lentamente se abre tras años cerrada. La cena continuó con anécdotas, risas y preguntas sobre su vida lejos de aquí, pero mi atención ya no estaba en las palabras dichas alrededor. Mis pensamientos se deslizaban secretamente hacia su sonrisa, hacia la manera en que movía sus manos mientras hablaba apasionadamente de sus viajes, y cómo sus ojos volvían constantemente a encontrarse con los míos, como si compartiéramos un secreto invisible para los demás. Horas después, cuando los invitados comenzaron a retirarse, él se acercó a mí con la excusa de ayudarme a llevar platos vacíos a la cocina. Mientras recogía los cubiertos, noté sus dedos rozando ligeramente mi mano. Ese contacto mínimo despertó una corriente eléctrica que recorrió mi cuerpo entero. Intenté disimular el estremecimiento, ocultando la sensación que comenzaba a inquietarme. «Te veo muy bien», me dijo en voz baja, mirándome de reojo con una sonrisa traviesa que jamás había visto en él. Intenté mantener el control, desviando la conversación hacia algo banal, como el clima o las diferencias entre Europa y aquí. Pero mis palabras eran huecas, apenas un torpe intento por ocultar la agitación interna que me provocaba su cercanía. Cuando finalmente se marchó y cerré la puerta tras él, me quedé unos minutos allí, respirando lentamente, tratando de entender lo que me había ocurrido. Subí a nuestra habitación y me desvestí lentamente frente al espejo, deteniéndome un instante para observar mi reflejo. Mi piel aún ardía en los lugares donde sus dedos me habían tocado, y al quitarme la ropa sentí que liberaba mucho más que tela. Algo dentro de mí había despertado, algo que ya no podría ignorar fácilmente. Elegí cuidadosamente mi ropa para dormir esa noche, algo delicado, de seda negra, consciente por primera vez en mucho tiempo del suave roce de la tela contra mi piel, de cómo mi cuerpo reaccionaba sutilmente a la sensualidad de aquella prenda. Mi marido ya dormía profundamente cuando me acosté a su lado, distante y ajeno al fuego secreto que comenzaba a arder en mí. Tendida en la oscuridad, cerré los ojos tratando inútilmente de dormir, pero en mis pensamientos volvía una y otra vez la imagen de él. Recordaba su sonrisa desafiante, sus ojos penetrantes buscando los míos, y sentía nuevamente el roce delicado de su mano, una caricia que no había existido realmente pero que mi mente recreaba obsesivamente. Por primera vez en años, experimenté la ansiedad deliciosa de desear algo prohibido, sabiendo que aquello podía cambiar todo en mi vida. Sentía culpa anticipada, miedo incluso, pero también una emoción que hacía latir mi corazón con fuerza, acelerando mi respiración hasta que finalmente, agotada y confundida, me dormí sin darme cuenta. La mañana siguiente llegó silenciosa y cargada de incertidumbre. Cuando abrí los ojos, supe inmediatamente que algo había cambiado dentro de mí para siempre. La vida que conocía comenzaba a agrietarse lentamente, y el responsable era él, el sobrino que, con apenas una mirada y un roce inocente, había puesto en jaque toda mi existencia, despertando deseos que creía sepultados para siempre. Al levantarme y ver mi reflejo nuevamente en el espejo, comprendí con absoluta claridad que esta batalla interior recién estaba comenzando, y no tenía ni la menor idea de cómo iba a terminar.
Durante los días siguientes intenté convencerme de que aquella inquietud pasajera se iría diluyendo con las rutinas cotidianas, pero el recuerdo de su mano sobre la mía seguía volviendo de forma persistente. Cada movimiento de mi cuerpo parecía ahora impregnado por la memoria de aquel contacto efímero que, lejos de borrarse, se intensificaba silenciosamente, alimentando en mí una emoción que nunca antes había sentido con tanta claridad y urgencia. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, escuché sonar el timbre de la puerta. Mi esposo no volvería hasta tarde, así que supuse que sería alguna visita inesperada. Sin imaginarlo siquiera, abrí la puerta y él estaba allí, parado en la entrada, con una expresión entre traviesa y tímida. Mi corazón aceleró su ritmo, golpeando mi pecho con tanta fuerza que pensé que él mismo podría oírlo. Lo invité a pasar casi por inercia, consciente del peligro silencioso que implicaba quedarme a solas con él. Vestía una camisa azul claro que resaltaba el tono de su piel morena y unos jeans desgastados que acentuaban la juventud y la energía de su cuerpo. Sentí como mis mejillas se calentaban ante la cercanía de su presencia, y por primera vez en mucho tiempo fui consciente de mi propia respiración, profunda, irregular, casi incapaz de disimular lo que ocurría dentro de mí. Me senté frente a él en la sala, cruzando las piernas con nerviosismo mientras intentaba hablar de cualquier cosa para romper el silencio incómodo que flotaba entre ambos. Me preguntó por mi vida, mis intereses, por cómo ocupaba mis días. Sus ojos seguían cada uno de mis movimientos, atentos, observadores, penetrando mis pensamientos de una forma que me hacía sentir vulnerable pero también, extrañamente, viva. A medida que hablábamos, nuestras palabras se hacían cada vez más lentas, dejando que el silencio revelara lo que nuestras voces no se atrevían a decir. Sentía como mis manos comenzaban a temblar ligeramente y trataba de esconderlas inútilmente en mi regazo. En cierto momento él se acercó un poco más, inclinándose hacia mí, invadiendo delicadamente mi espacio vital. Mi pulso se aceleró al percibir su aroma fresco mezclado con el olor cálido de su piel, una combinación irresistible que alteró cada fibra de mi ser. En ese instante, incapaz de resistir más tiempo la tensión, se inclinó un poco más hacia mí. Sentí la respiración tibia contra mis labios, y justo antes de que nuestros rostros se encontraran, susurró en voz baja. Desde aquella cena, no puedo dejar de pensar en ti. Sus labios tocaron los míos con suavidad, casi con respeto, como si temiera romper un cristal delicado. La suavidad de ese beso breve, intenso y contenido, recorrió mi cuerpo entero como una corriente eléctrica que despertó sensaciones olvidadas. Cerré los ojos y, por un momento, permití que mis labios respondieran a su contacto, dejándome llevar por ese deseo prohibido que llevaba días reprimiendo. El beso duró apenas unos segundos, suficientes para sellar algo que ninguno de los dos ya podría negar. Cuando nos separamos lentamente, abrí los ojos y encontré en su mirada una mezcla de ternura y triunfo, sabiendo que ambos habíamos cruzado una línea invisible que cambiaría todo en nuestras vidas. Me puse rápidamente de pie, tratando de recuperar la compostura perdida. Él también se levantó en silencio, como comprendiendo que era necesario respetar ese frágil equilibrio en el que ahora nos encontrábamos. Antes de marcharse, me miró una última vez con intensidad y sonrió suavemente, dejándome sola y llena de confusión. Cuando cerré la puerta tras él, sentí que la casa entera parecía extrañamente ajena, como si hubiese perdido de golpe su familiaridad. Caminé hacia mi habitación, y mientras subía las escaleras, noté que mi cuerpo aún vibraba por aquel contacto que acababa de ocurrir. Me recosté en la cama tratando de tranquilizarme, pero las imágenes volvían una y otra vez a mi mente, torturándome y al mismo tiempo llenándome de una emoción culpable y profunda. Al caer la noche, elegí con más atención que nunca la ropa con la que iba a acostarme. Escogí una bata corta de satén blanco que resaltaba discretamente mi silueta. El roce de la tela suave sobre mi piel me hacía recordar su beso una y otra vez, reviviendo en mí las mismas sensaciones que habían recorrido mi cuerpo horas antes. Mi esposo regresó tarde, saludándome distraídamente con un leve beso en la mejilla, rutinario y vacío. Ese simple gesto cotidiano ahora se sentía lejano, frío, insuficiente para calmar la tormenta que se había desatado en mi interior. Intenté dormir sin éxito, dando vueltas en la cama mientras la luna se filtraba por las ventanas, iluminando la habitación con un brillo pálido y cómplice. Sabía perfectamente que, al día siguiente, tendría que enfrentar la realidad de mis actos, que aquella decisión aparentemente pequeña iba a transformar radicalmente la vida que hasta entonces conocía. Pero lejos de arrepentirme por completo, había una parte de mí que anhelaba en secreto volver a verlo, sentir nuevamente sus labios sobre los míos, experimentar otra vez la poderosa atracción que ya no podía ignorar. Finalmente, agotada por la intensidad de mis emociones, cerré los ojos y me dejé llevar lentamente hacia un sueño inquieto, en el que la imagen de él regresaba inevitablemente, una y otra vez,
recordándome que mi vida había cambiado irreversiblemente desde el instante en que permití que nuestros labios se tocaran por primera vez. Desde aquel breve encuentro, mi mundo comenzó a girar de forma distinta. Las pequeñas rutinas cotidianas, que antes me brindaban seguridad, ahora parecían insuficientes para calmar mi inquietud constante. Trataba de distraerme realizando las tareas habituales con excesivo esmero, intentando no pensar demasiado, pero inevitablemente mi mente regresaba al sabor de sus labios, al roce leve de sus dedos en mi piel, al aroma fresco que envolvía su cuerpo. Durante los días siguientes, el silencio de mi casa se volvió más pesado que nunca, interrumpido únicamente por la presencia distante de mi esposo, quien parecía inmerso en sus propias preocupaciones laborales. Nuestras conversaciones eran mecánicas, llenas de frases breves y superficiales, carentes de significado real. Cada vez que lo miraba, sentía una mezcla extraña de culpa y rechazo, no hacia él directamente, sino hacia la monotonía en la que ambos nos habíamos encerrado durante años. Fue entonces cuando, sin previo aviso, mi esposo me sorprendió con una propuesta inesperada: un viaje juntos, una escapada romántica para reconectar, para volver a sentirnos como antes, según sus propias palabras. La sugerencia me tomó completamente desprevenida, pues desde hacía años había dejado de ser el quien tomara la iniciativa en nuestra relación. Traté de disimular mi sorpresa, sonriendo suavemente, aunque por dentro una inquietud profunda comenzó a extenderse por mi cuerpo. ¿Era posible que él hubiera percibido algo distinto en mí? ¿O simplemente era una coincidencia incómoda que intentaba forzar una intimidad ya perdida? Acepté con dudas, consciente de que rechazar su propuesta habría resultado extraño. Durante los días previos al viaje intenté mantenerme ocupada en la preparación, aunque cada vez que abría el armario buscando ropa adecuada, mis pensamientos volvían inevitablemente hacia el sobrino, hacia su mirada penetrante y su forma de acariciarme con los ojos, incluso sin tocarme. La tarde antes del viaje, mientras organizaba algunas prendas en la maleta, sonó mi teléfono. Sentí un escalofrío recorriendo mi espalda al ver su nombre en la pantalla. Dudé unos segundos antes de responder, respirando profundamente para calmar el temblor en mis manos. Su voz resonó cálida y segura, preguntándome cómo estaba, hablando con naturalidad, aunque ambos éramos conscientes del peso que tenían ahora nuestras palabras. Me comentó que sabía sobre nuestro viaje, mencionando casualmente que él también estaría cerca esos días, alojado en una casa rural próxima a nuestro destino. Mi corazón dio un salto inesperado, acelerando violentamente su ritmo, al comprender que lo tendría cerca, que la distancia física que intentaba imponer se vería vulnerada por su proximidad, demasiado peligrosa y tentadora para mí. Esa noche, mientras mi esposo dormía tranquilamente a mi lado, observé su rostro iluminado tenuemente por la luz de la lámpara de noche. Lo contemplé con una mezcla de afecto y tristeza, consciente de que él no merecía lo que estaba ocurriendo en mi interior. Me sentía culpable, pero esa culpa era insuficiente para detener la inquietante emoción que me provocaba la posibilidad de volver a ver al sobrino. Mi mente evocaba repetidamente la cercanía de nuestros cuerpos, el sabor del beso que aún guardaban mis labios como una huella invisible pero imposible de borrar. Durante el viaje en coche hacia nuestro destino, mi esposo hablaba animadamente, planeando excursiones, cenas y paseos juntos. Intenté concentrarme en sus palabras, fingiendo interés y entusiasmo, pero por dentro no dejaba de pensar en la presencia cercana del sobrino, en lo fácil que podría resultar un encuentro casual, accidental incluso, y cómo reaccionaría yo ante esa situación. Al llegar a la cabaña que habíamos reservado, me sorprendió la belleza del paisaje. Árboles altos y verdes rodeaban la pequeña casa, brindando intimidad y calma. Sin embargo, aquella tranquilidad natural contrastaba fuertemente con la tormenta interna que me acompañaba, agitando mis emociones sin piedad. Mientras mi esposo bajaba las maletas, me detuve un instante junto a la ventana, observando el camino que serpenteaba hacia el bosque, preguntándome inevitablemente si él estaría observando la misma vista desde algún lugar cercano. Sentí una necesidad casi irresistible de salir, de caminar por los senderos solitarios con la excusa inocente de explorar los alrededores, aun sabiendo perfectamente que la verdadera razón era la esperanza secreta y peligrosa de encontrarme con él. Finalmente, decidí contenerme, convenciéndome de que era mejor esperar, darme tiempo para calmar mis impulsos. Aquella noche, mientras cenábamos en silencio frente al fuego encendido de la chimenea, no pude evitar sentirme atrapada entre dos realidades opuestas: la seguridad confortable de un matrimonio largo y estable y la excitante incertidumbre de una aventura prohibida y tentadora. Cuando nos acostamos, me giré hacia la pared intentando dormir, pero mi mente continuó desafiando mis intentos de descanso, llevándome nuevamente hacia el recuerdo de él. Sabía que estaba jugando con fuego, que el equilibrio de mi vida pendía de un hilo muy delgado y que la proximidad del sobrino solo alimentaba una llama que ya no podía controlar.
La mañana siguiente prometía muchas cosas, pero ninguna tranquilidad. Mi decisión estaba lejos de ser tomada, y sabía que las próximas horas serían cruciales para determinar qué camino iba a elegir finalmente mi corazón. Aquella mañana desperté temprano, perturbada por el murmullo suave del viento filtrándose a través de las ventanas de madera. Me levanté silenciosamente de la cama para no despertar a mi esposo, que dormía con absoluta tranquilidad. Mirándolo un instante, sentí una mezcla extraña de ternura y tristeza. Quise culparme por la tormenta emocional que estaba viviendo, pero en lo profundo de mí sabía que no podía controlar la fuerza invisible que me impulsaba hacia el sobrino. Salí a la terraza cubierta que rodeaba la cabaña. La brisa fresca rozaba suavemente mi rostro y movía ligeramente mi bata blanca, revelando sutilmente mi figura. Cerré los ojos un instante para respirar profundamente, dejando que la paz del lugar se apoderara de mí, tratando de ahogar la ansiedad creciente que sentía en el pecho. En ese momento escuché el ruido de un motor acercándose lentamente por el camino de grava que conducía hasta nuestra casa. Abrí los ojos, sobresaltada por el sonido inesperado, y al observar la entrada, sentí como mi corazón aceleraba descontroladamente. Allí estaba él, estacionando su automóvil junto al nuestro, bajando lentamente, mirándome desde la distancia con una sonrisa cautelosa, como si también temiera lo inevitable del encuentro. Rápidamente entré en la cabaña, tratando de recomponerme antes de que tocara la puerta. Sentía que mi cuerpo temblaba ligeramente, traicionándome una vez más. Apenas había conseguido recuperar algo de compostura cuando escuché que llamaba suavemente. Al abrir la puerta y encontrarme con sus ojos, supe que aquella batalla contra mí misma estaba casi perdida. Explicó que había decidido pasar por allí para invitarnos, a mi esposo y a mí, a conocer la casa rural donde se alojaba. Hablaba con serenidad, como si no existiera aquella corriente silenciosa de deseo que circulaba entre nosotros. Mi esposo, que justo despertaba, aceptó encantado, ignorando completamente el drama oculto en mi interior. Minutos después, los tres recorríamos en silencio los pocos kilómetros que separaban nuestra cabaña del lugar donde él se hospedaba. Observaba cómo conducía con seguridad y calma, lanzando ocasionalmente miradas furtivas hacia el espejo retrovisor, en el que se reflejaban mis ojos confundidos. En cada mirada silenciosa se escondía un secreto compartido, una complicidad tan real que me causaba vértigo. La casa rural era sencilla pero encantadora, rodeada de árboles frutales que inundaban el aire con un aroma dulce. Él nos enseñó cada rincón con amabilidad, pero yo sentía su atención constantemente puesta en mí, una atención discreta y magnética que me hacía sentir irresistiblemente atraída hacia él. Mi esposo salió al jardín un momento para responder una llamada de trabajo, dejándonos a solas. Caminé lentamente hacia la ventana, fingiendo observar el paisaje, cuando sentí su presencia justo detrás de mí. El calor de su cuerpo rozaba ligeramente mi espalda, apenas separado por unos centímetros. Quise moverme, apartarme, huir, pero algo más fuerte me impedía hacerlo. En voz muy baja, casi en susurro, dijo con suavidad: «Sé que esto es incorrecto, pero no consigo dejar de buscarte». Permanecí en silencio, incapaz de responder, sintiendo como su aliento tibio acariciaba mi cuello sin siquiera tocarme. Mi respiración se volvió más superficial, irregular, traicionando lo que ocurría en mi interior. Escuchamos entonces los pasos de mi esposo acercándose desde el jardín y ambos retrocedimos lentamente, tratando de borrar cualquier indicio de lo que había ocurrido. Cuando volvió a entrar, nos encontró sonriendo casualmente, hablando sobre detalles triviales del lugar, actuando como si el momento anterior jamás hubiese existido. En el regreso hacia nuestra cabaña, fingí normalidad, pero internamente estaba agitada y confundida. Sabía que había llegado a un punto de no retorno, que las barreras que intentaba mantener estaban a punto de derrumbarse por completo. Al llegar, mi esposo sugirió salir nuevamente por la tarde, explorar el pueblo cercano, tal vez cenar juntos en algún restaurante romántico. Acepté con una sonrisa débil, incapaz de decirle que en realidad ya no deseaba otra cosa que volver a estar cerca del sobrino, sentir nuevamente aquella energía que me hacía vibrar intensamente. Pasé el resto del día sumergida en mis pensamientos, imaginando diferentes escenarios, algunos racionales, otros totalmente ilógicos, pero todos igual de irresistibles. Sabía que debía detenerme antes de cometer un error irreparable, pero también reconocía que mi cuerpo y mi mente ya no obedecían a la lógica, sino al impulso visceral que él había despertado en mí. Por la noche, mientras elegía con sumo cuidado mi vestido para la cena con mi esposo, me detuve frente al espejo observando mi reflejo detenidamente. Me sentía distinta, más viva, más mujer, consciente de mi cuerpo y del deseo que éste era capaz de sentir.
Escogí finalmente un vestido ligero de seda color vino que abrazaba suavemente mis curvas, resaltando discretamente mi sensualidad, algo que hacía años no hacía con tal intencionalidad. Justo antes de salir, recibí un breve mensaje suyo que aceleró aún más mi corazón. Esta noche pensaré en ti. Apagué rápidamente el móvil, sintiendo un vértigo delicioso, sabiendo perfectamente que aquella noche, mientras cenara junto a mi esposo fingiendo tranquilidad, mis pensamientos estarían inevitablemente con él, sumergidos en un deseo prohibido que ya no podía ni quería controlar. La cena con mi esposo transcurrió lentamente, entre conversaciones superficiales y silencios incómodos que ambos disfrazábamos con sonrisas amables. Frente a mí, en la mesa del restaurante, él hablaba de planes futuros, de posibles proyectos juntos, y aunque yo asentía con aparente entusiasmo, mis pensamientos viajaban lejos, atravesando la oscuridad de la noche hasta alcanzar la imagen persistente del sobrino. A cada instante, sus palabras se interrumpían en mi mente por el recuerdo de aquel breve mensaje, ese secreto compartido que me hacía sentir inquieta y viva a la vez. Al regresar a la cabaña, la noche había caído completamente, envolviendo el bosque en un silencio casi absoluto. La luna apenas iluminaba tenuemente los árboles que rodeaban la casa, proyectando sombras delicadas en la pared del dormitorio. Mi esposo cayó dormido rápidamente, pero yo permanecí despierta, incapaz de cerrar los ojos. Sentía como la tela suave de mi camisón acariciaba lentamente mi piel, despertando sensaciones que llevaba años reprimiendo, pero que ahora parecían dominar cada uno de mis pensamientos. Fue entonces cuando escuché el leve sonido de piedras pequeñas golpeando suavemente la ventana del salón. Mi corazón latió con fuerza, intuyendo inmediatamente de quién se trataba. Me levanté silenciosamente y crucé el pasillo con sigilo, sintiendo la fría madera bajo mis pies descalzos mientras una corriente de adrenalina recorría todo mi cuerpo. Al acercarme a la ventana, pude distinguir claramente su silueta recortada contra la noche. Abrí lentamente la puerta de la cabaña y salí a su encuentro. El aire nocturno rozó mi piel desnuda bajo el fino camisón, intensificando la emoción que ya ardía en mí. Sin decir palabra, caminamos juntos hacia un lugar algo más apartado, donde la oscuridad nos cubría discretamente, protegiendo aquel encuentro secreto y peligroso. Allí, entre los árboles, nos detuvimos y él se giró para mirarme directamente a los ojos. En su mirada había una mezcla de deseo y ternura, una intensidad que provocaba en mí emociones que no podía definir claramente, pero que me impulsaban a acercarme aún más. Me tomó delicadamente por la cintura, atrayéndome hacia él con seguridad, haciendo que nuestros cuerpos quedaran peligrosamente cerca. El calor de su cuerpo atravesaba la tela delgada de mi ropa, provocando que mi respiración se agitara, revelando claramente lo que estaba sintiendo en aquel instante. Sin poder contener más tiempo el deseo acumulado, sus labios buscaron los míos con firmeza y suavidad al mismo tiempo. A diferencia del primer beso, este fue decidido, profundo, reflejando el fuego interno que ambos habíamos tratado inútilmente de contener. Sentí como mis labios se fundían en los suyos con total entrega, olvidando completamente el mundo exterior. Mis manos se deslizaron instintivamente hacia su cuello, recorriendo suavemente su piel, mientras él profundizaba el beso, revelando una pasión intensa pero controlada. Durante aquellos segundos, que parecieron eternos, perdí por completo la noción del tiempo y del lugar. Mi cuerpo respondía con absoluta sinceridad al contacto de sus manos, que ahora recorrían delicadamente mi espalda. Aunque la culpa acechaba desde algún rincón oscuro de mi conciencia, en ese instante exacto, solo existía él, la calidez de su piel, el sabor dulce y prohibido de su boca. Finalmente, nos separamos lentamente, ambos respirando profundamente, tratando de asimilar lo que acababa de ocurrir. En sus ojos brillaba una certeza silenciosa, una promesa implícita que ninguno de los dos necesitaba pronunciar. Me acarició suavemente el rostro antes de retroceder un paso, dejándome nuevamente expuesta al frío nocturno. «No puedo seguir negando lo que siento por ti», susurró suavemente, mirándome con absoluta claridad. Lo observé en silencio, incapaz de responder con palabras lo que mi cuerpo ya había expresado claramente. Sabía perfectamente que aquella confesión significaba cruzar un límite definitivo, aceptar abiertamente la profundidad de nuestros sentimientos, algo que transformaría radicalmente nuestras vidas. Regresé lentamente hacia la cabaña, intentando calmar mis emociones antes de volver a entrar. Al acostarme nuevamente junto a mi esposo, sentí un vacío profundo, consciente de que esa noche había cruzado un umbral peligroso, del que no habría vuelta atrás. Cerré los ojos con dificultad, sabiendo perfectamente que a partir de ahora, cada encuentro furtivo, cada beso robado en la oscuridad, alimentaría aún más el deseo que ya no podía controlar.
Al amanecer, mientras contemplaba las sombras del bosque filtrándose por la ventana, entendí con absoluta claridad que estaba atrapada en un laberinto emocional del que no existía una salida sencilla. Sabía que tendría que afrontar pronto las consecuencias de mis decisiones, pero, por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente viva, atrapada entre la culpa y un deseo imposible de ignorar. Desperté esa mañana con una sensación extraña en el pecho, como si toda la intensidad vivida durante la noche anterior aún siguiera vibrando suavemente bajo mi piel. Miré a mi esposo dormido a mi lado, ajeno a todo, respirando con la calma profunda de quien no sospecha que su vida está a punto de desmoronarse lentamente. Sentí una punzada de remordimiento al observar su rostro sereno, tan distante del caos emocional en que yo misma estaba sumergida. Durante las horas siguientes, intenté comportarme con naturalidad, preparando el desayuno y realizando pequeñas tareas domésticas con el corazón aún acelerado. Cada acción cotidiana parecía irreal, casi mecánica, una especie de teatro en el que me veía obligada a participar. Sin embargo, por más que intentara olvidarlo, el recuerdo del beso en el bosque regresaba a mí con una fuerza arrolladora, dominando todos mis pensamientos, inundando cada rincón de mi mente. A media mañana, mientras paseaba distraídamente por el jardín intentando calmar mi ansiedad, escuché una voz conocida detrás de mí. Al girarme lentamente, descubrí que él estaba allí nuevamente, observándome desde la entrada del sendero con una sonrisa ligeramente contenida. Sentí que mis piernas temblaban de inmediato, incapaces de sostener mi cuerpo frente a su presencia inesperada. Sin decir nada, caminó hacia mí con pasos lentos pero decididos. El aire pareció volverse más denso entre ambos, cargado de electricidad, como si la distancia que nos separaba se deshiciera en la sola intensidad de su mirada. Al llegar a mi lado, sus dedos rozaron suavemente los míos, generando una corriente invisible que me hizo estremecer. Mi cuerpo reaccionó al instante, incapaz de ocultar la profunda necesidad que sentía por él. En voz baja, apenas audible, me dijo que pronto debía regresar a Europa, que había venido solo por unos días y que no tenía intención de quedarse más tiempo del planeado. Aquella confesión me golpeó como un viento frío e inesperado, haciéndome consciente de que lo que estaba ocurriendo entre nosotros tenía inevitablemente una fecha de caducidad, un límite que ambos habíamos tratado de ignorar hasta ese momento. Intenté disimular mi angustia, aunque mis ojos delataban claramente el dolor que sentía por dentro. Comprendí entonces que lo que había empezado como un juego peligroso se había transformado rápidamente en algo mucho más profundo, algo que comenzaba a dominar no solo mis pensamientos, sino también mis sentimientos más íntimos. Sabía que tenía que dejarlo ir, que debía aceptar que su presencia en mi vida no era más que un breve capítulo destinado a cerrarse pronto, pero la sola idea de perderlo me generaba un vacío insoportable. Él observó mi rostro atentamente, entendiendo perfectamente lo que ocurría en mi interior. Sin decir nada más, tomó suavemente mi mano, acariciando la piel con ternura, transmitiéndome sin palabras su propia tristeza ante la despedida que ya comenzaba a dibujarse entre nosotros. Cerré los ojos un instante, permitiéndome sentir aquella caricia tan simple y a la vez tan cargada de significado, sabiendo que pronto tendría que enfrentar nuevamente la realidad, la fría verdad de una vida que ya no reconocía como mía. Nos despedimos silenciosamente, con una mirada cargada de promesas imposibles de cumplir, conscientes de que posiblemente no tendríamos muchas oportunidades más para encontrarnos de aquella manera, alejados del resto del mundo, protegidos únicamente por el secreto compartido. Regresé lentamente a la cabaña, con pasos pesados y el corazón lleno de emociones contradictorias. Al entrar, encontré a mi esposo sentado frente al fuego de la chimenea, leyendo tranquilamente, ajeno a la tormenta emocional que habitaba en mi interior. Me senté a su lado sin decir palabra, observando las llamas que ardían suavemente frente a nosotros, preguntándome cómo había llegado hasta este punto, cómo mi vida aparentemente perfecta se había convertido en un laberinto del cual no veía salida. Aquella noche, al acostarme junto a él, intenté en vano encontrar consuelo en su cercanía, esperando ingenuamente que su presencia pudiera alejar de mi mente el recuerdo del sobrino y todo lo que él representaba para mí. Sin embargo, cuanto más intentaba aferrarme a la seguridad conocida, más fuerte era el impulso que me empujaba hacia lo desconocido, hacia ese sentimiento que amenazaba con destruir todo lo que había construido a lo largo de los años. Cerré los ojos con dificultad, consciente de que pronto tendría que tomar una decisión definitiva, enfrentar las consecuencias de mis actos y aceptar la realidad de que ya no podía seguir ignorando lo que verdaderamente deseaba mi corazón. Sabía que el camino que me esperaba era incierto, probablemente doloroso, pero ya no había marcha atrás. Aquella batalla interior había llegado a un punto crítico, y estaba decidida a afrontarla, costara lo que costara. El amanecer se deslizó lentamente a través de las cortinas, proyectando sombras suaves en las paredes de la cabaña.
Abrí los ojos sintiendo el peso de la realidad presionando mi pecho, como si cada rayo de luz trajera consigo una nueva capa de incertidumbre. Mi esposo seguía dormido a mi lado, ajeno a la batalla silenciosa que se libraba dentro de mí, una guerra sin bandos claros, donde cada decisión parecía llevarme inevitablemente al borde de un abismo emocional. Durante el desayuno, mi esposo propuso un paseo por el pueblo cercano, una idea que normalmente habría aceptado sin dudar, pero esta vez mi mente estaba en otro lugar, atrapada en la imagen del sobrino, en la inevitable despedida que se cernía sobre nosotros. Asentí con una sonrisa débil, intentando aparentar normalidad, aunque cada palabra me costaba un esfuerzo descomunal, como si mi voz tuviera que atravesar un muro invisible de pensamientos contradictorios. El camino hacia el pueblo serpenteaba entre árboles altos y frondosos. Mi esposo hablaba de planes futuros, de proyectos que sonaban tan lejanos e irreales como la vida que habíamos dejado atrás al llegar a este lugar. Yo asentía distraídamente, mientras mi mente se escurría entre las grietas de la conversación, buscando desesperadamente una salida, una forma de escapar del laberinto en el que me encontraba. En el centro del pueblo, las calles empedradas y las pequeñas tiendas artesanales ofrecían un respiro momentáneo. Caminábamos de la mano, un gesto que alguna vez había sido natural y reconfortante, pero que ahora se sentía extraño, casi forzado. Era como si intentara mantenerme conectada a una vida que, de alguna manera, ya no me pertenecía del todo. Sentía que caminaba en un escenario cuidadosamente montado, interpretando un papel que había olvidado cómo representar de manera genuina. En una pequeña cafetería, nos sentamos junto a una ventana con vista a la plaza principal. Mi esposo me miraba con ternura, sin saber que cada mirada suya solo profundizaba mi conflicto interno. En su rostro veía la seguridad de lo conocido, la estabilidad de los años compartidos, pero también la sombra de una rutina que me asfixiaba lentamente. ¿Cómo explicarle que mi corazón latía ahora con un ritmo distinto, que una chispa inesperada había encendido en mí un fuego que él ya no podía avivar? Durante la tarde, supe que no podría seguir evitando la realidad. Necesitaba enfrentar mis sentimientos, darle un sentido a todo lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Pedí un momento a solas y me alejé hacia el sendero que conducía al bosque. Cada paso era una mezcla de alivio y miedo, como si me acercara no solo a una decisión, sino a una revelación que cambiaría para siempre mi perspectiva. El bosque me envolvió en su silencio, ofreciendo una pausa al ruido constante de mis pensamientos. Me senté en un tronco caído y cerré los ojos, permitiendo que la brisa acariciara mi piel, tratando de encontrar en el susurro de las hojas una respuesta, una señal. Me pregunté cómo había llegado hasta allí, en qué momento mi vida, antes tan predecible, se había convertido en un laberinto de emociones encontradas. Pensé en el sobrino, en la intensidad de sus ojos, en la forma en que su presencia desordenaba mi mundo, sacándome de mi zona de confort. Supe entonces que no era solo él, sino lo que representaba. La posibilidad de ser vista nuevamente, de ser deseada, de sentirme viva en un mundo donde la cotidianidad había anestesiado mis sentidos. No era solo una cuestión de deseo, sino una búsqueda profunda de identidad, de redescubrirme a través de la mirada de alguien que veía en mí algo más que una esposa, algo más que una figura en una fotografía familiar. Regresé al atardecer, con el rostro fresco y el corazón aún pesado. Mi esposo me esperaba en la cabaña, ofreciéndome una taza de té y una sonrisa cansada. Me senté junto a él en el porche, observando juntos cómo el cielo se teñía de naranjas y púrpuras, un espectáculo hermoso y melancólico. Supe que el momento de la verdad se acercaba, que pronto tendría que enfrentar no solo a él, sino también a mí misma. Y, aunque el miedo seguía presente, sentí una pequeña chispa de valor, una certeza silenciosa de que, de una forma u otra, encontraría el camino hacia la paz que tanto anhelaba. El silencio en la cabaña se volvió pesado, casi palpable. Mi esposo y yo permanecíamos sentados en el porche, observando cómo la noche iba envolviendo el paisaje. Las estrellas comenzaron a brillar tímidamente, pero en mi interior no había rastro de esa serenidad que traen las noches despejadas. Sentía un nudo en el estómago, una tensión constante que no me dejaba respirar con normalidad. Sabía que no podía seguir así, atrapada entre dos realidades, sosteniendo una fachada que ya no era capaz de mantener. Finalmente, tomé aire y dejé que las palabras fluyeran, sin planificación, sin el escudo habitual de las medias verdades. Le hablé de mi insatisfacción, de cómo la vida que habíamos construido juntos había dejado de resonar conmigo. No mencioné al sobrino. Entendí que aquello no era sobre él, sino sobre mí, sobre la distancia que se había instalado silenciosamente entre nosotros, una distancia que había permitido que otra persona se colara en mi mundo interior. Mi esposo me escuchó en silencio, con la mirada fija en el horizonte, sin interrumpirme. Sus manos descansaban en su regazo, inmóviles,
y por un momento tuve la impresión de que estaba a punto de desvanecerse, de convertirse en una sombra más entre las siluetas de los árboles. Cuando terminé, el silencio se alargó entre nosotros como un abismo profundo y oscuro. Mi corazón latía con fuerza, cada latido retumbando en mis oídos como un eco de las palabras que acababa de pronunciar. Siempre pensé que éramos felices, dijo finalmente, su voz suave, casi un susurro. No había reproche en su tono, sino una profunda tristeza, la clase de dolor que se instala cuando comprendes que todo lo que creías estable puede derrumbarse de un momento a otro. Su vulnerabilidad me desarmó, me hizo cuestionar nuevamente si lo que estaba haciendo era justo, si mi búsqueda de algo más no era, en el fondo, un acto de egoísmo. Nos quedamos allí, juntos pero profundamente separados, cada uno envuelto en sus propios pensamientos. Me sorprendió la calma con la que aceptaba mis confesiones, su capacidad para escuchar sin reaccionar de forma defensiva. Había en él una nobleza que no había sabido ver antes, una disposición a entender que me hizo sentir una mezcla abrumadora de culpa y gratitud. No merecía su comprensión, pero la recibía de todos modos, y eso hacía mi decisión aún más difícil. Esa noche dormimos en la misma cama, pero el espacio entre nosotros era inmenso. Cada movimiento, cada respiración parecía amplificarse en la oscuridad, como si el silencio nos obligara a enfrentarnos a todo lo que no habíamos dicho durante años. Me quedé despierta, mirando el techo, repasando cada palabra, cada mirada, cada decisión que me había traído hasta este punto. Intenté encontrar una salida, una forma de reconciliar mis deseos con la realidad, pero cada camino que imaginaba parecía llevarme de vuelta al mismo lugar, la encrucijada donde se encontraban mi pasado y mi futuro. A la mañana siguiente, el ambiente en la cabaña era distinto. Mi esposo me sugirió salir a caminar juntos, y aunque mi primer instinto fue negarme, terminé aceptando. Caminamos en silencio por el sendero que rodeaba el lago cercano, nuestras sombras proyectándose en el agua tranquila. En algún momento, se detuvo y me tomó de la mano, un gesto simple pero cargado de significado. Lo miré a los ojos y vi en ellos una mezcla de amor y resignación, una aceptación dolorosa pero auténtica. Si necesitas irte, está bien, dijo suavemente. Prefiero verte feliz, aunque eso signifique dejarte ir. Aquellas palabras me golpearon con fuerza, removiendo en mí algo profundo y ancestral. No era una despedida, sino una puerta abierta, una invitación a ser honesta conmigo misma, a elegir sin el peso de la culpa o la obligación. Sentí una lágrima correr por mi mejilla, una emoción pura y genuina que no necesitaba ser contenida. Regresamos a la cabaña con el corazón más liviano, aunque la incertidumbre seguía allí, acechando en cada esquina de mis pensamientos. Esa tarde, mientras mi esposo salía a hacer unas compras, me senté frente a la ventana con una taza de té en las manos, dejando que el calor del líquido me reconfortara. Observé el camino que serpenteaba hacia el bosque, preguntándome si él también estaría mirando en mi dirección, esperando alguna señal. Sabía que me acercaba al momento decisivo, que muy pronto tendría que dar el paso que definiría el rumbo de mi vida. Pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control, que la elección era mía, auténtica, sin la presión de cumplir expectativas ajenas. El camino seguía siendo incierto, pero en mi interior algo comenzaba a sanar, un pequeño brote de esperanza en medio del caos emocional.